Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos Estudio TN8, edición para hoy, martes 17 de marzo. En la entrevista central vamos a conversar con Ben Norton, periodista norteamericano, editor asistente de Grayson. Y aquí, Ben, te voy a pedir que nos ayudes para la presentación. Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Grayson, un medio electrónico alternativo a las grandes corporaciones mediáticas, digamos, alineadas con los poderes fácticos que ya conocemos, pro-imperialistas, pro-intervencionismo, pro-injerencismo y por tanto enemigos de la democracia, porque francamente imperialismo es contrario a la decisión del soberano, el pueblo, ¿verdad? Exactamente. Y grandes corporaciones mediáticas alineadas con una política que ha sido definida perfectamente a través de la doctrina Monroe, ¿no? América Latina, el patio trasero, donde el neocolonialismo. El neocolonialismo, donde si hay un gobierno progresista que reclama independencia, autodeterminación, relación de respeto, entonces ya no está bien. Y hemos visto que el gobierno de Trump de Estados Unidos ha invocado la doctrina de Monroe varias veces. Entonces es un neocolonialismo que es algo público, no es algo como escondido. Entonces los medios corporativos también tienen su papel, como siempre respaldando, apoyando los intentos de golpe, como el intento de golpe aquí hace 2 años, como el golpe fascista en Bolivia en noviembre, pues sí. Un golpe militar contra el gobierno elegido de Evo Morales, el gobierno progresista, y lo mismo con Venezuela, pues hay una guerra económica muy fuerte contra el gobierno elegido del presidente Nicolás Maduro, el gobierno progresista, feminista, socialista en Venezuela. Entonces los medios, las grandes empresas mediáticas pertenecen a los oligarcas que quieren que haya gobiernos hay gobiernos de la derecha, quieren que los gobiernos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba son gobiernos capitalistas que abren las puertas al mercado libre, a los capitalistas norteamericanos. Entonces somos periodistas, pero también somos antiimperialistas, y para nosotros es muy importante mostrar la verdad que están escondiendo las grandes empresas mediáticas, y es importante... Sos editor asistente de Grayson. Sí, y el compañero mío Max Blumenthal, otro periodista, fundó The Grayson para explorar estos temas, para mostrar el otro lado del mundo, pues porque hay una cosa muy importante para nosotros, es la guerra económica, y nosotros dedicamos a mostrar la verdad de la guerra económica contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Irán, contra Zimbabue. Hay muchos países, casi 40 países en el mundo que están sufriendo por la guerra económica, y la guerra económica es una parte muy importante del imperialismo en esta etapa del mundo, pues el gobierno estadounidense sí tiene muchas guerras militares contra Irak y Siria, pero también la forma de la guerra está cambiando, y hoy en día la guerra suele ser como la guerra de carácter no convencional, y como periodistas dedicamos a mostrar esta realidad. Esa otra cara de la moneda, como le decimos en Nicaragua, es un equipo pequeño, ¿verdad? Sí. De rebeldes con causa. Sí, somos solo 4 personas, pero sí, la verdad es que somos solo 4 personas, pero nuestra audiencia es muy grande y está creciendo todos los días, porque hay muchas personas en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, que quieren como noticias alternativas, porque la mayoría como más de 95% de los medios
son controlados por 6 empresas grandes, 6 corporaciones que pertenecen a los 1000 millonarios, los billonarios, que controlan todo, como Jeff Bezos. Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, sí, es el hombre más rico en todo el mundo, tiene más de 100 billones de dólares, y también es el dueño del periódico The Washington Post. Entonces, los billonarios, los 1000 millonarios, son los dueños de las mismas noticias. Entonces, no hay independencia. Y por eso no hay verdad. Porque los periódicos que pertenecen a los billonarios solo publican la información la información que está a favor de los oligarcas. Francamente, yo empiezo dándote gracias a vos y a tu equipo por mostrar esa otra cara de la moneda, por ser amigo de los pueblos progresistas, por ser amigo de la verdad, que es una herramienta poderosísima hoy para desmontar esas agendas agresivas, neocolonialistas y proimperialistas, ¿verdad? Muchísimas gracias además por acompañarnos. Voy a hacer un paréntesis y después continuamos y ampliamos la conversación en torno a esa mirada que desde Grayson, desde Ben Norton, podés compartir con nosotros en torno a los últimos acontecimientos políticos en la región latinoamericana, complicada, con golpes de Estado, suaves algunos, otros un poquito más duros, como el caso de Bolivia, donde no fue suficiente el golpe suave, tuvieron que recurrir a la mano militar, ¿verdad? Vamos a una pausa y regreso con Ben Norton, periodista norteamericano, editor asistente de Grayson. Esa mirada buscando la otra cara de la moneda, alternativa a esa verdad que muchas veces quieren imponernos desde los intereses de las grandes corporaciones mediáticas, que ya Ben nos daba una introducción, muchos intereses que están de por medio, ¿no? De los grandes corporaciones, los grandes capitales, una política exterior agresiva a lo largo de la historia en contra de los pueblos progresistas de Latinoamérica, proimperialistas, etc. Regresamos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos en esta parte del programa con Ben Norton, editor asistente de Grayson, sobre esa mirada que desde un medio alternativo a las grandes corporaciones mediáticas enfiladas, alineadas, cómplices, patrocinadoras de golpes de Estado, de una política proimperialista en contra de gobiernos progresistas en América Latina. Este es un medio alternativo que busca y plantea otra realidad, la otra verdad, la otra cara de la moneda. Y te mencionaba en la pausa, Ben, lo relevante y lo decisivo que es. Como quitar máscaras, pero también quitar vendas, ¿no? Quitar máscaras de aquellos que pretenden presentarnos una verdad, una mentira como verdad, y la venda del que está viendo, es decir, darle suficientes elementos para que entienda y descubra cuando hay una mentira. Estábamos hablando de golpes de Estado, por ejemplo. Podemos hacer un recuento de los más recientes desde Honduras. En 2009, sí. Después en Brasil, Dilma Rousseff. En Brasil, sí. Pues en el año pasado yo estuve en Honduras y había un aniversario, como el 10º aniversario del golpe ahí, contra el gobierno elegido, el gobierno progresista, no socialista, no muy antiimperialista, solo nacionalista y progresista, y el gobierno del presidente Zelaya ahí, como el presidente de Zelaya aquí hace un siglo, que también pues había un golpe apoyado por el imperio estadounidense aquí en 1909, y exactamente 100 años después, un golpe apoyado por el imperio estadounidense contra el otro Zelaya, Manuel Zelaya en Honduras, y por la misma razón, porque estos líderes quieren un país independiente, nacionalista, con sus recursos para la gente aquí, para el pueblo, para desarrollar el país. Y pues el imperio, como todos los países capitalistas e imperialistas, quieren usar los recursos del tercer mundo para sus empresas, sus corporaciones. Entonces, pues
estamos viendo el neocolonialismo en la región. Es que había este golpe contra el gobierno elegido en Honduras. 3 años después, el golpe suave contra el gobierno de Lugo en Paraguay. Sí, sí. Y después el golpe suave contra el gobierno elegido y progresista de Brasil. Sí. Y no solo un golpe suave en 2016 contra Dilma Rousseff, sino también 2 años después de eso, como hace 2 años durante la elección presidencial, un golpe suave contra Lula da Silva, el político más importante, más popular en todo el país. Y ahora, ¿qué vemos? Todas las encuestas decían, si Lula corre, gana. Sí, exacto. Entonces había que... Y por eso Sergio Moro, el juez como ahora es el ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio le puso en la cárcel sin razón. No cometió ni un crimen ni un delito. Lula era completamente inocente, todavía es completamente inocente. Y no solo eso, sino también después de ganar la elección que robaron, pues Bolsonaro y Sergio Moro inmediatamente después pues fueron a Estados Unidos y tuvieron una reunión en la sede de la CIA. ¿Y qué dice eso? Es el neocolonialismo, es que el gobierno estadounidense, y no solo el gobierno de Trump, sino también el gobierno de Bush y Obama, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, el gobierno estadounidense no quiere que haya gobiernos alternativos, progresistas, independientes en Latinoamérica, porque el gobierno estadounidense dice que Latinoamérica pertenece a ellos, que necesitamos sus recursos naturales. Lo de Venezuela es crónico, ¿no? Desde que llegó Chávez han intentado ahí. Sí, el primer golpe contra Hugo Chávez fue en 2002, antes de que fuera socialista. Hugo Chávez se declaró socialista en 2006, 4 años después del golpe militar contra su gobierno elegido. Entonces, siempre, y lo mismo en Cuba. Al principio, la revolución cubana sí era una revolución muy progresista y nacionalista, pero no socialista. Y después de la guerra económica estadounidense, Fidel dijo que somos socialistas y nuestro enemigo es el capitalismo. Entonces vemos que hay un proceso de radicalización, ¿no? Radicalización, porque los líderes progresistas, nacionalistas, antiimperialistas ven que no es posible tener un gobierno progresista, nacionalista en este sistema capitalista, imperialista, porque los poderes capitalistas tienen que controlar todo y no pueden tener una economía en este sistema capitalista sin el imperialismo y el colonialismo, porque el colonialismo y el imperialismo son los instrumentos para el desarrollo capitalista. Entonces, por eso es muy importante que hay alternativos como aquí en Nicaragua que muestran que sí, hay otros modelos económicos que son posibles. Podemos desarrollar nuestra economía con el pueblo, con todo el pueblo, y no solo con como 100 billonarios, como 5 grandes corporaciones que controlan todo, como Walmart y Amazon. Es importante tener otro modelo con una variedad, como aquí en Nicaragua. La mayoría de las empresas pertenecen a como familias muy pequeñas. Eso es muy importante y es por eso que el imperio estadounidense siempre quiere un golpe aquí, un cambio de gobierno. Y es por eso que por 40 años el gobierno estadounidense ha estado peleando atacando al gobierno aquí. Antes de un golpe hay que sembrar la mentira para justificar el golpe. Siempre. Y hasta hace algunos años había que buscar la evidencia para desmontar esa mentira. Hoy como que se han caído, sin embargo, esas máscaras. Ya son más obvios. Son muy obvios. Y siempre decimos, pues nosotros como antiimperialistas en Estados Unidos, que sí hay muchas diferencias entre Obama y Trump. Y es verdad que Trump
en muchas áreas es mucho peor, pero Obama era también, sí, imperialista, pero un imperialista más inteligente. Y sus actos de imperialismo, sus actos agresivos, como su guerra económica contra Venezuela, esos actos fueron más escondidos, como más suaves. Siempre dijo que sí, estamos respaldando las fuerzas de democracia en la región. Hoy en día, pues no hay una ilusión, es que Trump y su equipo, su pandilla de criminales como Elliot Abrams, pues él apoyó a los contras, los terroristas aquí en Nicaragua en los 80. Y ahora él es el jefe, Elliot Abrams es el jefe del equipo contra Venezuela, de la política contra Venezuela en Estados Unidos. Entonces, y no solo eso, pues la administración de Trump dice que, queremos el petróleo en Venezuela. No hay una evolución. Entonces, la diferencia entre los demócratas y los republicanos es que los dos, ambos son imperialistas, pero los demócratas entienden que hay que tener como una ilusión, hay que actuar como si fueran demócratas reales, y no son imperialistas pero con otra cara. Y cuando te hablo de, son más obvios, por ejemplo, Nicaragua. Por mucho tiempo, durante el intento de golpe, dijimos, ahí está la mano norteamericana, ahí está el financiamiento. No, pero es que eran autoconvocados, es gente, es el levantamiento popular en contra de la dictadura. Pero fue muy rápido, se cayó esa mentira, porque después salió todo el andamiaje del financiamiento y de cómo se estructuró todo. Ustedes dieron mucho seguimiento al tema. Sí, estamos hablando de cientos de millones de dólares de financiamiento del imperio estadounidense a través de organizaciones como la NED. La NED es muy importante para financiar NED, y también la organización USAID. Esas organizaciones financian muchas organizaciones aquí de la derecha, como medios, como 100% Noticias, recibe 100% Mentiras, recibe su financiamiento por la Fundación Violeta Chamorro, y esta organización recibe su financiamiento de la NED. Entonces, hay muchas organizaciones, como una organización de supuestos presos políticos que recibe su financiamiento de la NED. Entonces, el gobierno estadounidense, no solo en Nicaragua, el gobierno estadounidense financia muchas organizaciones de la derecha en muchos países. Lo mismo en Venezuela. Este supuesto partido Voluntad Popular, esta pandilla de Juan Guaidó, el Leopoldo López, como los golpistas allí en Venezuela, su partido es financiado por el gobierno estadounidense también. Y lo mismo en Cuba, hay medios de la derecha, medios alternativos que son como propaganda golpista en Cuba, y recibe su financiamiento también del gobierno estadounidense. Se caen las máscaras en Nicaragua y después vamos a Bolivia, y en Bolivia todavía se desnudan más en un acto más obsceno todavía, de intervencionismo, de injerencismo, de manipulación, pero ya ocurre lo que ya conocemos, ¿no? El golpe de Estado, donde incluso recurren a la participación de los militares. Ya esa falacia cayó también. En la misma Estados Unidos, 3 estudios coinciden en que no es cierto lo que dijo la Organización de Estados Americanos cuestionando el proceso electoral para justificar el golpe. Sí, exacto. Y ahora, pues, la cosa es que antes de los golpes, durante las guerras, siempre los medios corporativos y muchas ONG siempre apoyan los intentos de golpes. Dicen que los intentos de golpe son como revoluciones populares. Como muchas ONGs durante el intento de golpe aquí hace los años dijeron que era una como otra revolución, y claro, es mentira. Y después del golpe, como en Bolivia,
al principio, durante el golpe en noviembre, los medios, incluso muchos medios progresistas, dijeron que es una revolución contra la supuesta dictadura. Y después del golpe, a veces los medios publican la verdad, que no, fue un golpe, como el Washington Post. The Washington Post apoyó, 100% apoyó el golpe en Bolivia. Y ahora dice, pues había muchas mentiras. Lo mismo con la guerra contra Irak. The Washington Post, The New York Times, todas las grandes empresas mediáticas apoyaron la invasión ilegal de Irak, la guerra contra Siria, la guerra contra Libia. Y después de la guerra, después de la destrucción de estos países independientes soberanos, estos periódicos dicen, había muchas mentiras, el gobierno de Bush dijo muchas mentiras sobre como armas de destrucción masiva. Entonces, siempre vemos lo mismo. Es por eso que es muy importante tener medios alternativos como Canal 8 aquí, como Canal 4 aquí y como The Gray Zone, como Telesur, porque muestran la verdad. Y es por eso que ahora hay ataques muy fuertes contra Telesur. El gobierno estadounidense quiere cerrar y cortar el señal de Telesur y de RT y de Span TV, porque estos canales muestran la realidad y la otra cara del mundo. Y la mayoría de las empresas aquí en Latinoamérica, como las empresas en Estados Unidos, pertenecen a oligarcas como Univision, Infobae, Telemundo. Estas empresas también pues apoyan los golpes y son grandes corporaciones y pertenecen a los oligarcas en la región. Entonces, es muy importante el trabajo que ustedes están haciendo también. ¿Te parece que hoy por hoy el pueblo latinoamericano, el pueblo en el mundo, es tan menos proclive a ser engañado? Tiene otros medios alternativos, pero frente a lo obvio de la actuación del imperialismo, el golpismo, el injerencismo, el intervencionismo, también como que han ido identificando, ¿no? Claramente que hay falta de objetividad, falta de seriedad, falta de profesionalismo en algunos medios, o que simplemente ese medio tiene intereses creados específicos, o organizaciones que simplemente están alineadas con un país o una política en específico, Organización de Estados Americanos, por ejemplo. Aquí por muchos años, desde la derecha, se ha querido plantear que, bueno, es que es la OEA la dueña de la verdad, el fiel de la balanza, que nos puede decir qué está bien y qué está mal. Pero es un órgano desenmascarado, progolpista totalmente. Y ahora es completamente descreditada, se dice, ¿no? No tiene como credibilidad y no tiene parcialidad. Y todo el mundo reconoce eso hoy en día. Pues la verdad es que la situación ha cambiado un poco, porque hace una década había muchos gobiernos progresistas en la región. La mayoría de los gobiernos en la región eran gobiernos progresistas. En Chile, en Argentina, aquí por supuesto, aún en Uruguay. Y ahora la situación ha cambiado mucho y la mayoría de los gobiernos de la región son derechistas. Y la OEA, hoy en día tenemos a este payaso, Luis Almagro, que es completamente golpista. Y no solo golpista, quiere más guerras. Pidió una invasión militar estadounidense contra el gobierno de Venezuela. No reconoce el gobierno elegido de Nicolás Maduro en Venezuela. Reconoce al golpista Guaidó, que no es el presidente de nada. Si él es presidente, yo soy presidente de Estados Unidos, pues es el presidente autoproclamado. No significa nada. No, y Lula da Silva hizo una entrevista hace un mes y dijo lo mismo. Dijo que si Guaidó puede proclamarse presidente, yo puedo proclamarme presidente de Brasil. Entonces, y la OEA dice que
el gobierno elegido de Venezuela no es el gobierno real. Entonces, es una organización de golpistas y no es parcial. ¿Es esperanzador que a lo mejor no se reelija Almagro? ¿O el que simplemente llegue a ponerse el traje y modelar al gusto de el que pone la plata en la OEA, que es Estados Unidos? Estados Unidos provee 60% del financiamiento de la OEA. Y pues no es algo nuevo, solo cambió un poco durante los años de como la marea progresista, la marea rosada se dice, porque había muchos gobiernos en la región de la izquierda, entonces la OEA cambió un poco, pero antes fue lo mismo y por eso el comandante Fidel Castro dijo que la OEA era como la organización de las colonias del imperio y hoy en día ha regresado a ese punto. Hoy en día, pues Almagro actúa como si fuera un agente del gobierno estadounidense. Nunca dicen algo mal sobre el gobierno estadounidense. Siempre tiene reuniones con el gobierno estadounidense. Siempre Almagro tiene muchas reuniones con los golpistas aquí, con los líderes de la oposición aquí, como los líderes de la Alianza Cívica. Y lo mismo en Bolivia, pues la OEA fue la organización más importante para apoyar el golpe militar en Bolivia con estas mentiras. Entonces, hoy en día vemos que esta organización no es parcial y sí, creo que tiene razón, que hoy en día los pueblos de la región ven que estas empresas mediáticas, esta organización de Estados americanos, estas instituciones no son parciales, son instrumentos de guerra imperialista, pero el problema es que necesitamos una alternativa, porque es lo mismo en Estados Unidos. La mayoría de la población no tiene confianza en los medios, pero el pueblo no ve una alternativa. Entonces, no solo es importante mostrar la verdad, sino también necesitamos proveer una alternativa política y económica, como en Venezuela, como en Nicaragua. Muchísimas gracias, Ben. Nos quedamos sin tiempo. El tema da para seguir conversando. Me gustaría, a manera de tus conclusiones, cerrar con los proyectos que desde Grayson tienen para el futuro en materia de construir o de proveer a la población, al lector, al televidente, al que anda buscando un poco de verdad, esa alternativa, ¿no?, de la otra cara de la moneda frente a este discurso dominante de las grandes corporaciones mediáticas, ya dijimos, enfiladas y alineadas con intereses económicos y políticos proimperialistas. Sí, pues siempre estamos haciendo investigaciones sobre las guerras y el carácter de la guerra ha cambiado. Entonces escribimos mucho sobre la guerra de carácter no convencional, la guerra híbrida, ¿no? Entonces estamos haciendo investigaciones sobre la guerra contra Irán, Venezuela, Nicaragua y siempre también estamos haciendo reportajes sobre la política en Estados Unidos, porque hay millones de personas en Estados Unidos que quieren un cambio político, un cambio radical. Entonces siempre estamos tratando de colaborar con la gente ahí en Estados Unidos y crear otro mundo, porque no solo somos periodistas, sino personas que queremos otro mundo también. Muchísimas gracias. Tan es así, ¿verdad?, que va a ser difícil que dejen correr a Bernie Sanders. Pues está complicado. La verdad es que no tenemos una democracia justa, hay muchos obstáculos, ¿no? Entonces las elecciones no son justas, entonces la lucha es dura, pero siempre vamos a luchar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Una pausa y volvemos.